En el vídeo de hoy vamos a hacer este álbum de temática Disney que va metido dentro de una caja. Los materiales que vamos a necesitar son: para la caja, 2 rectángulos de cartulina color craft de 23,5 por 26,5 centímetros para la base, a la que le haremos dobleces a 5 centímetros por todos los lados, quedando en el centro un rectángulo de 14 por 17 centímetros. Para la tapa necesitaremos un rectángulo de 24 por 27 centímetros, al que le haremos un margen de 4,5 centímetros por todos los lados, quedando en el interior un rectángulo de 17,5 por 14,5 centímetros. Para las hojas interiores del álbum cortaremos 8 trozos de cartulina de 12 por 15 centímetros. Y para la espina cortaremos 4 rectángulos que midan de largo 15 centímetros y de ancho 5,5, 4,5, 3,5 y 2,5 centímetros. Y les doblaremos 1 centímetro por cada lado. Para las tapas utilizaremos cartón de 2 milímetros de grosor, del que cortaremos 2 rectángulos de 16 por 13 centímetros y uno de 16 por 4 centímetros para el lomo. Y por último, papel decorado para decorar nuestras páginas. Estos rectángulos de papel medirán 11,5 por 14,5 centímetros. Comenzamos realizando la tapa de la caja. Hacemos los dobleces que habíamos marcado y vamos a cortar, como ves en la imagen, uno de los lados de cada cuadrado que queda en las esquinas. Pegaremos papel decorado en cada una de las partes que componen la tapa, dejándolo un par de milímetros por cada lado más pequeño para que quede un margen de cartulina. A los cuadrados de las esquinas les cortaremos un filito, como ves en la imagen, y a continuación pegamos con pegamento. De esta manera, pegando las 4 esquinas, formaremos la tapa de nuestra caja. Para hacer la base de la caja, estos cuadrados de las esquinas los vamos a recortar completamente. Y decoraremos de la misma manera, tanto por dentro como por fuera, con trozos de papel decorado. Ahora vamos a forrar las cubiertas. Para ello cortamos un trozo de cartulina que mida 1,5 centímetros más por cada uno de los lados y colocaremos los cartones como ves en la imagen, dejando entre el lomo y cada una de las tapas un margen de medio centímetro. A continuación aplicamos pegamento líquido y pegamos sobre la cartulina. Ayúdate de una regla para que queden bien alineadas las tapas. Cortamos las esquinas dejando unos 2 milímetros de cartulina sobrante desde la esquina . Y ahora comenzamos doblando los 2 lados largos primero con ayuda de la plegadera. Aplicamos pegamento líquido
y pegamos. A continuación procede de la misma manera con los dos lados cortos. Marca bien los dobleces para poder cerrar las tapas. Cubriremos el interior con un trozo de papel decorado que mida medio centímetro menos que las tapas, para que quede un pequeño margen de cartulina por todos los lados. Alisamos bien con la plegadera y marcamos los dobleces. Cubrimos las tapas con trozos de papel decorado también por fuera. Ahora vamos a pegar la espina. Pegaremos sucesivamente por orden de tamaño, de mayor a menor, cada uno de los rectángulos que conforman nuestra espina, en los que hemos hecho previamente los dobleces de 1 centímetro a cada lado. Como ves, nos queda una espina para colocar 8 páginas. Te recomiendo utilizar pegamento líquido para pegar las partes de la espina, así como la espina al álbum. Aplicamos pegamento por la parte trasera de la espina y la pegamos centrada en el lomo. Y ahora vamos a pegar las páginas a la espina. Aplicamos pegamento en la primera pestaña y en el extremo de la primera página. Y la pegamos en su sitio. Y procedemos de la misma manera con cada una de nuestras 8 páginas de 12 por 15 centímetros. Una vez tenemos nuestras 8 páginas pegadas, solo nos queda ponerles papel decorado por ambos lados.
Aquí está la base de nuestra caja con papel decorado y todo el álbum al que le he añadido algunos bolsillos, tarjetas, desplegables y un poco de decoración con washi tape. Aquí tengo la tapa de nuestra caja a la que le he colocado la decoración como me gustaría que fuera. Antes de pegar nada le saco una foto con el móvil para no olvidar cómo estaban colocados todos los elementos. La voy a decorar con una gotita de este spray de color negro. Y una vez esté seco, ya puedo empezar a pegar todos los elementos. Algunos los pego con pegamento líquido y otros los pegaré con silicona caliente para darles algo de volumen. Por ejemplo, este trozo de papel que he cortado de manera irregular y he arrugado, lo pego con silicona caliente para darle volumen a la portada. Encima voy a pegar esta silueta de la cabeza de Mickey Mouse al que le he añadido las letras que conforman el título del álbum, y por detrás le voy a poner trozos de cartoncillo para darle volumen. De esta manera aprovecho los materiales que me han sobrado de hacer el álbum y no utilizo otros materiales más costosos, como por ejemplo el foam adhesivo. La mayoría de los elementos a los que les quiero dar volumen los pego con silicona caliente. Y a continuación te dejo con el resto de la decoración de la portada de la caja para que te sirva de inspiración.
Así queda decorada la tapa de la caja y la portada del álbum la he decorado de la misma manera. En el interior ya tengo colocadas algunas fotos, tarjetas, decoraciones y pegatinas. Aunque me falta medio álbum todavía por llenar con fotos y decoraciones. Y así es como queda el álbum dentro de la caja y con la tapa puesta. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica para crear tus propios álbumes. Puedes utilizar estas técnicas para cualquier temática y aprovecha para hacerte un álbum con las fotos de tus vacaciones. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.leoj.com para más información y tutoriales. Dale a like y comparte este vídeo si te ha gustado. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.